Hola, mi nombre es Valentina Carrillo y el día de hoy vamos a dar respuesta a la cuestión política que va enfocada a los derechos humanos y a los organismos de control. Entonces, la cuestión política dice hasta qué punto los organismos de control se consideran defensores de los derechos humanos. Para responder a esta pregunta vamos a analizar dos estudios de caso, dos situaciones de la vida real, en donde el primero es una serie de eventos que ocurrieron en donde se demuestra que los derechos humanos están siendo vulnerados, y la otra es una serie de eventos que ocurrieron en donde se evidencia que estos están siendo defendidos de alguna manera u otra. Entonces, pues primero vamos a empezar con el estudio de caso en donde están siendo vulnerados. Para esto voy a hablar del reconocido caso de George Floyd, el afroamericano que fue asesinado en Estados Unidos por un grupo de policías, fue asfixiado. Entonces, pues primero hablaré sobre los derechos que fueron vulnerados. El primero es el que dice: todas las personas somos iguales, sea cual sea nuestro origen, etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra condición. Aquí es evidente pues que claramente está siendo vulnerado el derecho, pues este derecho, ya que fue asesinado por el simple hecho de ser negro. No hubo otra razón, él no hizo nada malo y pues aquí se ve evidente esto. Lo otro dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad personal. Aquí fue infringido el derecho a la vida y a la libertad personal. Y finalmente, todos tenemos igual derecho a la protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda la provocación a tal discriminación. Entonces, pues como ya lo mencioné anteriormente, él fue discriminado pues cruelmente. Ahora bien, está claro que el caso de George Floyd no fue el primer caso pues de discriminación. Hubo muchos antes, pero a partir de este caso fue que todo el mundo empezó a viralizar esta información, a compartir por redes sociales, las noticias, o sea, todo. Entonces, a partir de esto, en muchos países, pues la gente empezó a salir a marchar y a pelear, pues porque estos derechos no sean violados. Entonces, también quiero hablar de otros dos casos que ocurrieron, en donde hubo un abuso de poder, un abuso de autoridad. Entonces, el primero fue el de João Pedro, un adolescente de 14 años en Sao Gonzalo, Brasil, en donde pues él estaba en su residencia y unos policías militares lo balearon en la barriga sin justificación alguna por el simple hecho de ser negro. Y ahora encontramos el caso de Anderson Arboleda, que fue otro joven negro de 22 años, el cual recibió unos 8 golpes en la cabeza por parte de la policía en Puerto Tejada, Colombia, el pasado 21 de mayo. Al analizar estos dos casos, bueno, estos tres casos, es evidente cómo pues estos derechos están siendo violentados, principalmente el derecho a la vida, por el simple hecho de que haya una discriminación de raza, en donde pues claramente hay una desigualdad, hay violencia, hay pues violación a los derechos humanos, abuso de poder y finalmente pues una injusticia. Y está claro que pues con las marchas de las personas lo que se quiere pues ganar es justicia y que pues se dejen de violentar estos derechos. Aquí es donde hace poco se supo que la policía, pues quienes asesinaron a George Floyd fueron juzgados en Estados Unidos y entraron a la cárcel, en donde uno dice como, bueno, pues si hay justicia, le hicieron esto a esta persona, pues ellos van a la cárcel. El problema es que se está interponiendo los intereses económicos antes que la justicia. Y aquí es donde pasó lo que ocurrió, fue que uno de estos policías salió bajo fianza, entonces él ya no está en la cárcel, él no pagó ningún tipo de... o sea, no se le puso ninguna ley, no tuvo que pagar cárcel, no tuvo que pagar pues nada, o sea, él simplemente pagó y ya. Lo cual pues cuestiona sobre la justicia de un país y si en realidad los derechos humanos valen y si en realidad hay organismos que los protegen, porque si los hubieran,
pues esto no ocurriría tan seguido, y si ocurre, pues en serio que se tomarían medidas pues para que no volviera a ocurrir. Ahora vamos a hablar de un caso en donde pues se están protegiendo estos derechos. Y aunque no veo una manera en la que se protejan del todo, a un 100%, sí quiero mencionar que pues con el proceso de paz que se realizó acá en Colombia hace unos años por el presidente Santos, en donde hubo, pues voy a contar más o menos lo que ocurrió, y es que acá en Colombia hay un grupo de guerrilleros que se oponen a el gobierno. Entonces crean grupos en donde luchan pues como por sus ideales, pero pues esto se fue transformando en una cosa muy diferente, en donde empezaron a matar, empezaron a violar, empezaron a secuestrar, y pues claro, se está quitando el derecho a la libertad, a la vida, eh, pues, o sea, entre muchos otros, a la integridad personal. Entonces, pues al haber esto, hubo muchas violaciones a los derechos humanos por muchos años, más de 50 años acá en Colombia, hasta que pues este presidente empezó con el proceso de paz y hizo una cosa que se llama reparación y no repetición, en donde pues estas personas se entregaban a una justicia especial para la paz, la JEP. Entonces entregaban y pues se tomaron unas decisiones en donde ellos tenían que reparar a las víctimas, darles un pago, bueno, de todo. En donde pues por un momento tuvimos la paz en Colombia, todas estas violaciones a los derechos pues reducieron significativamente, pero pues hoy en día se conocen muchos casos más y hay muchos grupos guerrilleros pues que siguen haciendo estos delitos de lesa humanidad, que siguen cometiéndolos. Entonces, pues este es otro caso en donde a pesar de que sí se están tratando, pues se está tratando de evitar que se violen estos derechos humanos, pues esto no se logra al 100%.